¿Me indican si se puede visualizar? Sí, Sí doctora, se puede, sí se puede ver. doctora. Ya. Bien, vamos a empezar el caso clínico. Es un paciente varón que lo conocí en el año 2014 en el hospital donde laboro. Yo laboro en el hospital desde el año 2012. Y este paciente tenía la peculiaridad de que había tenido varias parejas sexuales, se había divorciado 2 veces y siempre iba a las casas de citas, ¿no? Miren, el año 2014, ahora ya no es necesario eso, ¿no? Es suficiente con el Tinder o el Grindr, ya con eso uno ya puede tener una cita lo más rápido posible. Bueno, cómo han cambiado las cosas y algunas cosas han cambiado para mal, ¿no? Entonces, en ese momento él siempre iba a estas casas de citas, contactaba a las chicas por periódico o a veces por algún aviso que estaba ahí en el piso o si no en el poste, pero tenía esa costumbre. Eh, el tema es que el paciente lo conozco y me refiere que había perdido 10 kilos en 4 meses, sin necesidad de tener alteración con la ingesta de alimentos. O sea, él consumía sus alimentos normalmente, en desayuno, almuerzo y cena, pero él notó una baja ponderal de 10 kilos en 4 meses. Hace 3 semanas el paciente inicia con deposiciones líquidas, 8 cámaras al día, sin moco, sin sangre, precedidas de dolor abdominal en el hipocondrio derecho. El paciente por cuenta propia va a la farmacia y se automedica loperamida, que es un antidiarreico. Con eso alcanza algo de mejoría, disminuye las cámaras diarreicas, pero en el interín que pasa eso, se agrega dolor al deglutir, o sea, orinofagia. 3 días antes de que lo ingresemos a hospitalizarse, él refiere que ingiere un ceviche de conchas negras y al día siguiente, lo que esta diarrea ya venía siendo 8 cámaras, ¿no? Al día aproximadamente, se incrementa a 12 o 13 cámaras al día. Ya se darán cuenta que el paciente venía críticamente enfermo. Además de ello, se agrega fiebre, vómitos y distensión abdominal. Dese cuenta ahí en la enfermedad que tenemos un periodo de diarrea crónica, pero también tenemos un episodio intercurrente de una diarrea aguda 3 días antes que se hospitalice. Se dan cuenta que el paciente puede tener las dos cosas a la vez, o sea, puede tener una diarrea crónica y tener una intercurrencia y tener una diarrea aguda, ¿sí? O sea, puede tener dos cosas a la vez. Cuando ustedes escuchan esa historia, piensen en inmunocompromiso, porque es una diarrea de más de 3 semanas y además de eso ingiere algo que ustedes saben, ceviche es crudo, eh, y se exacerba ese cuadro diarreico crónico, ¿no? Se reagudiza, por así decirlo. Entonces, no está bien la inmunidad. La inmunidad en algo debe frenar estos síntomas digestivos. De ahí uno ya empieza a sospechar que la inmunidad no está bien, ¿no? Se hospitaliza en ese año que colocó ahí, 2014, el apetito del paciente disminuido, la sed estaba aumentada, las deposiciones que ya hemos colocado en la enfermedad actual, la orina poco volumen porque prácticamente todo el líquido se iba al water, ¿no? Estaba con unas diarreas terribles y el sueño muy alterado porque iba al baño cada rato, no podía dormir, ¿no? Antecedentes, como yo les comenté, este paciente usuario de casa de citas, a los 25 años tuvo sífilis y recibió tratamiento con penicilina benzatínica. Le colocaron 3 dosis de penicilina benzatínica, una dosis intramuscular por semana, y con esto podemos inferir que quizás no ha sido una sífilis primaria, porque sífilis primaria
La colocación de penicilina es una sola dosis y tampoco ha sido una sífilis terciaria porque si no hubiese recibido penicilina gesódica intramuscular, perdón, endovenosa que se coloca cada 4 horas, ¿no? Entonces, al parecer ha sido una sífilis latente. No tenemos más datos de qué tipo de sífilis ha sido porque no estaba en la historia clínica. Eso es lo que nos ha referido el paciente. Tuvo gonorrea a los 30 años, recibió tratamiento, no refiere realmente qué tratamiento recibió, si recibió ciprofloxacina o acitromicina, no recuerda, pero sí recuerda un síndrome de descarga uretral muy doloroso y los varones nunca se olvidan de eso. Tuvo herpes genital a los 32 años y recibió aciclovir bioral. Además, nos cuenta que hace 3 años le detectaron una hepatitis B que fue curada. Ustedes recordarán que las hepatitis B, la transmisión es generalmente por vía sexual, puede ser transfusión sanguínea, madre-niño, ¿no? Procedimientos dentarios, punzocortantes, etc. En el caso de él, por los antecedentes que les comenté al inicio, fue de tema sexual, ¿no? Felizmente tuvo la suerte de que el virus aclaró. El virus de la hepatitis B nunca va a morir, siempre va a estar en tus hepatocitos una vez que ingresa, ¿no? O sea, cuando no estás vacunada o vacunado. En este caso no estaba vacunado el paciente y se infectó por vía sexual, pero tuvo la suerte de curar, o sea, aclarar el virus y no hacer la cronicidad. Y este dato importantísimo que quiero que lo tomen en cuenta, que lo anoten cuando tengan a un paciente joven que les refiera o que ustedes tengan la oportunidad de tratar o diagnosticar herpes zóster. El herpes zóster es una reactivación del virus de la varicela zóster, que en algún momento muchos de nosotros, quizás y ustedes no, que son más jóvenes, ¿no? Pero los que pasamos los 40 años, casi 95% de los que pasamos los 40 años hemos tenido varicela de chiquitos, ¿no? O quizás de adolescentes. En mi caso, a mí me dio la varicela cuando estaba en el internado, rotando por pediatría. No me dio antes, yo asumía que me había dado antes, ¿no? Pero no me dio antes la varicela. Y obviamente ya, como gran parte de la población mundial, yo tengo el virus de la varicela zoster en mis terminaciones nerviosas. Y este virus nunca va a morir. Los virus herpes nunca mueren. Se quedan de por vida incrustados en nuestro material genético, no va a morir nunca, ¿no? Se va a reactivar cuando comienza la inmunosenescencia, o sea, el envejecimiento de nuestras defensas. Se va a reactivar cuando nos estresamos, sea un estrés psicológico, un problema familiar o un problema médico que esté por ahí cociéndose, ¿no? O que debutes con un problema médico. Pero lo usual es que cuando ocurren estas situaciones, el herpes zóster se despierta en el dermatoma donde más te atacó la varicela cuando eras pequeño o cuando eras más joven, ¿no? Y es un solo dermatoma, recuerden ustedes de neuroanatomía, como son los dermatomas o los miotomas. Pero cuando tienen dos dermatomas en un paciente relativamente joven, pónganse a pensar que el paciente tiene daño en la inmunidad celular del tipo T, de los linfocitos T. Eso es una alerta que les tiene que venir. O sea, puede haber un herpes zóster en un dermatoma, pero cuando ya son en dos dermatomas, no, eso pónganse a buscar alguna deficiencia en los linfocitos T. Algo está dañando los linfocitos T. Ya, eso es importante que lo anoten. Bien, y otra cosa importante del paciente es que fue hospitalizado en 2 oportunidades por una colangitis alitiásica un año antes de conocerlo, ¿no? Recibió ciprofloxacino intravenoso. Colangitis, acuérdense la triada de Charcot, ¿sí? Ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho. Y recuerdan en la anamnesis que también tenía dolor en hipocondrio derecho, comenzó a hacer fiebre y vamos a ver en el examen físico cómo estaba, ¿no? Entonces, esta sería su tercera vez que quizás estemos enfrente a una nueva colangitis alitiásica, o sea, sin cálculo. La primera causa de colangitis o infección al árbol biliar es cálculos.
o quizás un parásito, un ascaris, o quizás un tumor que esté obstruyendo la salida de la bilis a nivel distal o a nivel coledoceano, pero el paciente no tenía cálculos, no había tumor, no había un ascaris, no había nada realmente que obstruya la vía biliar, ¿no? Algo objetivable. Entonces se fue así 2 veces y esto es una alerta también. ¿Por qué un paciente va a estar haciendo colangitis y no encontramos la causa, no encontramos algo mecánico que esté obstruyendo la vía biliar, ¿no? Bueno, el número de parejas sexuales, 20 aproximadamente. Esto es un número que nos dio el paciente, porque realmente fueron hasta más, de orientación sexual bisexual y tenía relaciones sexuales. A veces utilizaba condón y a veces no, ¿no? Eso es otro factor de riesgo para varias infecciones de transmisión sexual que, como ven ustedes, lo ha venido teniendo. Bien. Con relación al examen clínico, tenemos las funciones vitales, ¿no? La presión arterial, a pesar de la diarrea profusa, se ha mantenido la presión en 160, está un poco taquicárdico. En ese momento se objetivó que no había fiebre y el paciente pesaba 50 kilos y él mide 1,72 m. Se calculó el índice de masa corporal y tenía un índice bastante bajo en 17, que calzaría con una desnutrición grado 2, ¿no? Estaba lúcido, regular estado general, regular estado de hidratación, se veía caquético, crónicamente enfermo. Y otro dato acá es la ictericia. Entonces ya tenemos ictericia, tenemos diarrea, tenemos fiebre, tenemos dolor en hipocondrio, tenemos vómitos y un síndrome consultivo bastante florido, ¿no? Onicomicosis en todas las uñas de los pies. En la cavidad oral objetivamos placas blanquecinas en los carrillos y la lengua, que al momento que pasamos el bajalengua y comenzamos a rascar, no, sale como una especie de leche cortada, queda ahí en el bajalengua, compatible con una monidiasis o también llamada muguet o también llamada candidiasis oral. El abdomen está excavado, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda, en forma difusa. No se objetiva hígado y vaso grande y los ruidos hidroaéreos están aumentados. Neurológicamente no tenemos algún signo meningio ni de focalización, tampoco hay déficit motor ni sensitivo. Hasta este momento, chicos, ¿qué les impresionaría como diagnóstico? ¿Qué diagnóstico ustedes pudieran plantear? ¿Tienen alguna opinión? Pueden hablar o si no escribir por el chat de repente. ¿Algún diagnóstico que ya se les va ocurriendo con todo lo que les estamos comentando? Ya, a ver, pasamos a la parte hematológica. En la parte hematológica encontramos un paciente con leucopenia, encontramos un paciente que está pretendiendo allá hacer una desviación izquierda. Las plaquetas están dentro de límites normales, tiene un hematocrito con menos de 10 de hemoglobina, la glicemia se mantiene, hay hipocalemia por la diarrea, hay hiponatremia por la diarrea, el DHL está elevado y se objetiva las bilirrubinas elevadas, ¿no? A predominio directo, o sea, hay un cuadro obstructivo de la vía biliar. En sus exámenes auxiliares, ya el paciente, como es muy sospechoso por los antecedentes que presenta, que tenga otra infección de transmisión sexual que esté relacionada a, algún tipo de inmunocompromiso, inmunosupresión del tipo de células T, se le pide un examen de VIH. El examen de VIH sale reactivo. Nosotros en el hospital tenemos el ELISA de cuarta generación y que tiene una especificidad bastante alta. Y el Western Blot sale también positivo, detecta pues los anticuerpos específicos contra HIV. Y le hacemos un recuento de CD4, que salen 80 células,
y una carga viral de HIV que sale en 340.000 copias por mililitro. Quiere decir que el paciente se encuentra en una inmunosupresión severa. Tiene el paciente, el recuento normal de CD4 es de 500 hasta 1.500 copias y el paciente está pues en un estadio SIDA, ¿no? Algo importante que mencionar es que, vamos a ver si tenemos acá, como el paciente era el tercer episodio que hacía de un cuadro colangítico, se hace en ese momento una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y en la CEPRE, si ustedes se dan cuenta, hay una dilatación del colédoco de 24 milímetros. Esta es la CEPRE del paciente, con un engrosamiento distal del tercio distal del colédoco. Se dilata dicho conducto, por ende, lo normal es hasta 10 milímetros, recordarán ustedes el diámetro del colédoco. Entonces tenemos un colédoco más del doble del tamaño normal, porque abajo está como que obstruyendo, está apretando, ¿no? Algo está obstruyendo o está apretando, o está inflamando y no deja que normalmente la bilis pase a la segunda porción del duodeno. Entonces no se observan cálculos en el árbol biliar, o sea, nuevamente estamos frente a una colecistitis alitiásica y no se observan tampoco tumores extrínsecos, ¿no? Que es una causa importante también de dilatación de la vía biliar. Y seguimos pidiendo exámenes auxiliares y dentro de los exámenes auxiliares que pedimos es un coproparasitológico. ¿Y por qué pedimos esto? Porque estamos frente a un paciente con diarreas crónicas y un paciente inmunocomprometido. Entonces, dentro de ellos sí tiene que tener estas evaluaciones. El coproparasitológico sale los leucocitos polimorfonucleares en 60 por campo, piocitos, y detectamos ahí el Cryptosporidium y la Isospora belli. El Cryptosporidium y la Isospora belli son parásitos, son coccidias, que son muy frecuentemente causantes de diarrea en el inmunosuprimido. ¿Qué exámenes pedimos nosotros para detectar esto? Pedimos la tinción de Kinyon, o si no pedimos la tinción Sil-Nielsen modificado. ¿Ya? Esos dos exámenes pedimos para esto, porque si ustedes piden solamente un coproparasitológico simple y no especifican que quieren una detección de Cryptosporidium o Isospora, no les van a hacer esta detección, por más que el paciente lo tenga. Entonces, tiene que haber esas dos técnicas, que puede ser un Kinyon o un Sil-Nielsen modificado. Además, sospechando por el tema que había ingerido el ceviche de conchas negras, se le pide un coprocultivo para detectar alguna bacteria y sale este Bacilo gram negativo curvo de la familia del Vibrio cholerae, sale Vibrio vulnificus, que es una bacteria que le encanta los lugares donde hay agua salada, ¿no? Entonces, el antecedente de la ingesta de ceviche de conchas negras cayó muy bien ahí y se comprobó que esa diarrea de hace 3 días antes que nuestro paciente ingrese, pues se debía a un cuadro de Vibrio vulnificus. Y la diarrea crónica era por el Cryptosporidium y la Isospora B. También se le hizo por la urinofagia y la disfagia una endoscopía digestiva alta, salió una cándida esofágica. Por eso el paciente tenía la molestia, y además tener cándida esofágica hace